Adobe ha sido durante más de una década una de las empresas más admiradas del sector tecnológico. Un negocio casi perfecto, ingresos recurrentes, márgenes extraordinarios y un dominio absoluto en el software creativo. Sin embargo, algo ha cambiado. La acción ha sufrido una corrección muy severa, y por primera vez en mucho tiempo el mercado empieza a cuestionar si el liderazgo de Adobe es tan sólido como parecía. Adobe es una compañía centrada en la creación, gestión y distribución de contenido digital, que su negocio se divide en tres áreas: Digital Media, donde encontramos programas como Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects o Acrobat; Document Cloud, con soluciones de PDF y firma digital; y Digital Experience, orientado a grandes empresas y marketing digital. El gran acierto estratégico de Adobe fue abandonar el modelo de licencias y apostar por el modelo de suscripción. Esto transformó un negocio cíclico en uno altamente recurrente y predecible. El mayor riesgo de Adobe no es una crisis puntual ni una mala gestión, es el riesgo de la transformación radical del proceso creativo impulsada por la inteligencia artificial. Hoy, crear imágenes, vídeos o diseños es cada vez más fácil, más rápido y más barato. Herramientas basadas en IA permiten obtener resultados aceptables, sin conocimientos técnicos avanzados. Esto no significa que Adobe vaya a desaparecer, pero sí plantea una pregunta: ¿seguirá siendo imprescindible para todos los usuarios? Muchas herramientas de IA generativa han crecido entrenando modelos con grandes volúmenes de contenido disponible en Internet, en muchos casos sin consentimiento claros. Adobe ha optado por una estrategia mucho más conservadora, pero también más sólida. Sus modelos de IA, como Firefly, se entrenan principalmente con contenido propio de Adobe Stock, material con licencias explícitas y contenido de dominio público. Adobe ofrece indemnización legal a clientes empresariales si el uso de sus herramientas de IA genera conflictos por derechos de autor. Incorpora sistemas de Content Credentials, que permiten identificar si un contenido ha sido generado o modificado con IA. En el corto plazo, las herramientas más agresivas pueden parecer superiores o más baratas, pero a medio y largo plazo las demandas legales, la regulación y la presión institucional pueden convertirse en una barrera enorme para muchos competidores. Aquí es donde Adobe juega con ventaja, especialmente trabajando con grandes corporaciones, cultura del cumplimiento normativo y una base de clientes que valora la seguridad jurídica por encima del precio. Pero antes de empezar, el disclaimer habitual. Este vídeo tiene un carácter exclusivamente educativo e informativo. No es recomendación de compra o de venta de ningún activo financiero. Cada inversor debe hacer su propio análisis y tomar decisiones en función de su perfil de riesgo y horizonte temporal. Invertir en bolsa implica riesgos, incluida la posible pérdida de capital. En este vídeo simplemente estoy dando la opinión de un inversor particular. Hoy vamos a analizar la empresa Adobe. Para ello vamos a utilizar diferentes plataformas y herramientas. También vamos a ver sus estados financieros y luego utilizaremos algunas herramientas de valoración para ver si se encuentra a precios que nos ofrezcan un margen de seguridad. Para ello vamos a utilizar la plataforma de Twinbest, que os dejo un código de descuento del 10%, que lo tenéis aquí. Si utilizáis el código DividelLover10, tendréis un 10% en la próxima compra que hagáis. Vemos que Adobe ayer cayó un 2,62%, lleva caídas desde máximos del 56% y son caídas que se asemejan mucho a las que tuvo en 2022. Desde entonces luego se recuperó y ahora ha vuelto a caer, lleva desde el año 2023 en caída. Si os fijáis, Adobe tiene un historial de cotización creciente en el tiempo, pero en el año 2021 sufrió una caída hasta principios del 2023, hasta puntos similares a los actuales, luego se recuperó y ahora desde el 2024 lleva caídas. Entonces, en estos momentos de pesimismo y de caídas son buenos puntos de entrada, siempre y cuando los fundamentales de la empresa sigan intactos, que es el caso de Adobe, que lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a ver la evolución de las ventas y los beneficios, que si nos fijamos podemos ver cómo las ventas han crecido un 13,1%, mientras que los beneficios han crecido un 15,2%. Esto, si nos fijamos,
no tiene nada que ver con la cotización, porque si os fijáis, en 2021 generó unos ingresos de 15,8 billions, luego la cotización empezó a caer en 2022, pero ingresaba más, ingresaba 17,6, luego en 2023 generaba 19,4, en 2024 es cierto que la cotización se recuperó llegando a puntos de los $700, 613 en este caso, y generaba 21,5. Sin embargo, la cotización pues está en declive y la tenemos ahora en $300 más o menos. Bueno, actualmente está en 296, pero si os fijáis, genera más que nunca. Y de hecho, las estimaciones sigue siendo de crecimiento. O sea, tenemos ahora mismo en 2026. Obviamente, estos son estimaciones porque falta que termine el año, obviamente, y estamos en enero, pero las estimaciones son de que se van a generar más ingresos y más beneficios que en 2025. Sin embargo, la cotización está mucho más barata que por aquel entonces. Y de hecho, si hacemos así y quito el precio, se estima un crecimiento del 8,7% y del 8,2% en beneficios. Es cierto que el mercado está entendiendo que Adobe no va a crecer a tan buen ritmo, pero vamos a ver que un crecimiento cercano del 10% a estos múltiplos pueden ser atractivos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por un lado ya tenemos la evolución de las ventas y los beneficios. Vemos que Adobe ahora mismo no está en declive, por lo cual ya es una buena señal. De hecho, fijaros cómo se estima que pasen los beneficios de 8,71 billions a 11,7. O sea, y es un salto grande. Fijaros que en 2023 generó 6,65 y solo 4 años después se supone que va a generar el doble. Es decir, se espera crecimiento, aunque es cierto que ha tenido una media del 12% y ahora se espera un crecimiento del 8%, pero sigue siendo bueno para los múltiplos que se encuentra actualmente, que lo vamos a ver a continuación. Por otro lado, algo que me gusta mucho de Adobe es los márgenes. Vamos a ver qué márgenes tiene. Si os fijáis, tiene un margen bruto del casi 90%, o sea, tiene un margen del 89% respecto a un 31,6% del sector, es decir, márgenes cercanos al 90%, que por cada $100 que ingresa, 10 le ha costado realmente el producto. Luego tiene unos márgenes operativos del 36%, también muy superior a la media, y un margen neto del 28%, que si os fijáis se suelen mantener estables en el tiempo. Es decir, a nivel de márgenes brutales. Pero algo que me llama mucho la atención es el ROIC que tiene. Fijaros cómo tiene un ROIC del 39,8%, su media, cuando la media del sector es mucho más baja, pero fijaros que es creciente. De hecho, desde el año 2018 lleva aumentando. Actualmente a niveles del 46,6%. Y esto es algo que me llama mucho la atención porque quería hacer una puntualización aquí. Si hacemos la comparativa, tiene un ROIC superior a empresas como Google, Microsoft, Salesforce o Meta. Así que a nivel de retorno del capital invertido es algo muy interesante y un punto muy a favor a tener en cuenta de Adobe. Por otro lado, algo muy importante, la salud financiera. La verdad que a nivel de deuda, pues Adobe es una empresa que históricamente no ha tenido deuda, ya que cuenta con más efectivos y equivalentes que deuda total, que lo podemos ver aquí. Pero en 2025 por primera vez pues tiene una pequeñita deuda de 53 millones, que si nos fijamos el ratio deuda barra EBITDA lo tiene en 0,01, que es irrisorio. De hecho, la salud financiera lo podemos ver que su ratio deuda barra EBITDA pues ahora está muy controlado, un 0,0005, o sea, nada. Y el ratio de cobertura de EBIT intereses actualmente lo tienen 33. Es cierto que ha bajado, pero sigue siendo un ratio bastante bueno.
Respecto a la empresa, tiene una capitalización bursátil de 124 billions, con una beta de 1,53, que esto es algo a tener en cuenta porque es un poco más volátil, tanto para bien como para mal, que respecto al mercado. Tiene un beneficio por acción de 16,70 dólares y se encuentra actualmente a un PER de 17,73. Es una empresa que tampoco reparte dividendo, pero realiza un programa de recompras de acciones para otorgar valor a sus accionistas. Que esto es algo que quiero comentar porque hemos visto que dividendo no da, pero hay una polémica que estoy leyendo mucho con Adobe y es respecto a las recompras de acciones, ya que hay sitios donde estoy leyendo que realizan muchas recompras y es una máquina de generar valor a los accionistas, y otros dicen que realmente están comprando acciones, pero se las están guardando para pagar a sus empleados. Entonces, que no están atribuyendo valor a los accionistas. Y esto es cierto, pero a medias. Es cierto que la autocartera últimamente ha crecido, también tiene sentido porque los precios ahora están en precios derribo, entonces la empresa está comprando masivamente, pero quería enseñaros esto previamente. En primer lugar, como hemos visto, el número de acciones en circulación es cierto que ha descendido. Ha descendido un 1,2% anualizado. De hecho, las recompras, si nos fijamos, las han hecho bien, porque normalmente, si os fijáis, compraban de poco en poco. De hecho, aquí emitieron acciones, fueron bajando, pero bajan 3 millones, si os fijáis, baja poquito. De hecho, aquí, cuando hubo una caída, bajaron 10 millones. Aquí volvieron a subir, compraron, pero compraron menos. Y ahora, en 2025, recompraron agresivamente porque, claro, la cotización ha caído. Es decir, las compras, por lo que se ve, las están haciendo bien. Por lo menos las están haciendo cuando ellos consideran que la acción está infravalorada. Vale, esto es lo que quería enseñaros lo primero. Si os fijáis, las acciones en circulación están bajando. Eso es punto importante. Luego, por otro lado, hemos visto que no dan dividendos. Entonces, dividendos totales no tenemos nada. Pero recompras, aquí tenemos el programa de recompras que hacen. Voy a quitar un momento las acciones en circulación. Y es lo que os comentaba. Han comprado agresivamente, aunque es cierto que como no reparten dividendos, pues su forma de atribuir valor a los accionistas es recomprando acciones, entonces siempre recompran. Hay veces que más, hay veces que menos, pero es cierto que en las caídas, fijaros aquí en 2022 que cuando hubo una caída pasaron de recompras de 4,67 a 7,07. Luego, pues la acción volvió a subir y las recompras, como es lógico, se reducieron. Y en 2024, pues volvieron a recomprar. 2025 no sé por qué no me sale. Lo voy a poner un momentito en trimestral. Vale, no sé por qué no me salía en... De hecho, vamos a hacer la cuenta. En el primer trimestre, 3,41 más 3,61 más 2,17 más 2,57. Vale. No sé por qué no sale aquí, pero aquí la gráfica sería de 11,76. Es decir, ha recomprado más. Y en 2026, pues lo lógico es que si siguen a estos múltiplos, sigan recomprando. Vale, lo que quería enseñaros es, vale, están dedicando recomprar de acciones agresivas. Vale. Pero lo que hay que ver es cuánto se llevan los empleados. Y eso lo podemos ver aquí. Si nos fijamos, aquí en 2020... Bueno, igual lo pongo otra vez en trimestral. De hecho, vamos a sumar 475
más 481 más 497 más 489, esto hace 1,6 billions de recompras de acciones que se han ido para los accionistas, que es lo que saldría aquí 1,83 y aquí, si estuviera el gráfico, veríamos 1,94. Lo que quería enseñaros de esto es que la retribución en acciones para los empleados es menor que el total de recompras. Entonces, esta diferencia es la parte que le atribuye valor a los accionistas. Entonces, sí que es cierto que Adobe recompra acciones y paga a sus empleados por ello, pero no le paga todo. Entonces quería que quedara esto claro. Hay una parte de las recompras que se utiliza para pagar a sus empleados, porque claro, también tienen es una forma de mantener a empleados cualificados para que no se vayan a otras empresas como Google, como Microsoft, etcétera. Pues le pagan con acciones, pero la parte restante es la que atribuye valor a sus accionistas. De hecho, por eso quería volver aquí, las acciones han bajado. Entonces, sí, realmente sí que influye a los accionistas. Que hay gente que lo que está confundiendo es que como están guardándolas en autocartera, estas acciones no atribuyen valor. Y esto no es correcto. Sí que atribuyen valor, son acciones que salen del mercado, es cierto que no las amortizan y no las destruyen, es decir, las guardan, pero no sirven no tienen derecho a voto y sí que es cierto que cuentan para el beneficio por acción. De hecho, podemos ver cómo el beneficio por acción ha crecido un 18% anualizado. Y de hecho las estimaciones pues es que siga creciendo, si no me equivoco, pues un 11%. Luego hemos visto que el beneficio por acción ha crecido un 18,4% anualizado y si nos fijamos respecto al precio, vamos a quitar las estimaciones, pues tenemos una gran divergencia entre el beneficio por acción y el precio actualmente. Por lo que a este nivel se podría decir que hay una divergencia clara y por lo tanto Adobe estaría infravalorada, ya que genera bastante más beneficio. Por otro lado, pues como es lógico, tras una caída de este nivel, con caídas del 50% desde máximo, la tenemos por debajo de su media móvil de las 1000 sesiones, que actualmente está en $438 y actualmente ya ha roto la barrera de los 300, pero obviamente no sabemos dónde estará el suelo, pero fijaros aquí, bueno, yo no soy de análisis técnico porque yo invierto por fundamentales y a largo plazo, pero si os fijáis aquí hizo un suelo y está cerca. De hecho, está en 277 y yo creo que tiene ya un buen drawdown de 55%, pero obviamente el mercado pues la tiene ahora mismo cruzada y no sabemos cuánto puede durar. Cierto es que históricamente ha cotizado un PER de 30 veces beneficios, pero actualmente la tenemos a un forward PER de 12,6. Que hemos visto que sí, que antes crecía más del 10%, un 15%, pero es que actualmente a estos múltiplos, a un múltiplo de 12, no necesitas que te crezca tanto, es que con que crezca un 5 o un 6% ya estaría a buenos precios. Y hemos visto que las ventas se estimaban un crecimiento del 8 o 9% y del beneficio por acción del 10%. Entonces, a estos múltiplos yo creo que difícilmente, salvo que entre en declive total, que es lo que el mercado está descontando, yo creo que son muy buenos múltiplos para entrar en una empresa de este tipo. A continuación voy a utilizar diferentes modelos de valoración y nos sale un precio justo de Adobe de $450,84.
que nos otorga un margen de seguridad del 34,22%. Es decir, yo creo que ya tenemos un buen margen de seguridad a precios actuales. Por otro lado, he querido utilizar el modelo de valoración de la fórmula de Benjamin Graham, que si le introducimos los EPS estimados para este año, para el 2026, que nos dice la aplicación de Twinbase que es de 23,5, y le estimo un crecimiento de los EPS del 9% para los próximos 5 años, aunque las estimaciones indican que puede ser mayor, de un 10, de un 11%, me gusta ser un poquito más pesimistas, pues nos indica que tenemos un valor intrínseco por acción de $516, que si le aplicamos un margen de seguridad del 20%, tenemos un precio de compra aceptable en $413. Incluso si quisiéramos un margen de seguridad mayor de un 30%, el precio justo estaría en 361. Si os fijáis, los fundamentales de Adobe son buenos, es una empresa que genera caja, genera ingresos, está en máximos históricos de ingresos y de beneficios, sin embargo la cotización pues no lo está. Esto es, más que nada, no es porque esté en declive, sino porque el mercado descuenta que ha perdido sus barreras de entrada o se han erosionado y que la competencia pues le va a quitar el mercado. Hay gente que ve la IA como una clara competencia y otros piensan que este tipo de negocios que son grandes, porque no es pequeña precisamente, pues se sabrá adaptar a los tiempos, sabrá integrar la IA y quién sabe si se recuperará. Acordaros también, os quería comentar, que con Google pasaba lo mismo. Hace un tiempo cuando estaba aquí en caída, ahora ya está subida, pues claro, ya ahora es fácil verlo. Pero cuando estaba por aquí también se decía mucho que la IA le estaba comiendo la tostada a Google, que nadie usaba Gemini, que todo el mundo usaba ChatGPT, que estaba perdiendo su modelo de negocio, que se estaba quedando atrás en la carrera con la IA. Y claro, también vimos que sus ingresos y beneficios estaban en máximos, que cada vez generaba más caja y más caja, pero llegó un momento que esto se rompió y ahora el mercado pues se ha dado cuenta de que potencialmente estaba muy infravalorada. Creo que llegamos a comprarla a Forward Per 16, incluso ahora Adobe la tenemos a Forward Per 12, y ahora fijaros, Google pues ya ha duplicado. Y ahora ya pues la narrativa ha cambiado. Entonces con Adobe no sabemos exactamente qué pasará, no sabemos, nadie tiene la bola de cristal, no sabemos si esto comenzará un declive y llegará a los 200, bajará, o igual presentan resultados, demuestran que realmente no le afecta tanto la IA como se cree. Yo pienso que en el apartado de lo que he comentado antes del contenido legal, creo que ahí tienen un buen punto a favor, ya que ellos entrenan imágenes con derechos propios y pueden demandar a otros que utilicen IAs entrenadas sin consentimiento legal. Pero quién sabe, es cierto que habrá salido más competencia y que ya no necesitas tantos conocimientos para poder crear vídeos, poder crear fotos, pero yo creo que Adobe sabrá integrarlo y sabrá adaptarse a la situación. Así que esto ha sido todo, espero que os haya gustado. He querido comentar la empresa porque, claro, hice una encuesta el otro día y salió ganadora Adobe por delante de Nike y de PayPal. Y bueno, espero que os guste. También deciros que me podéis seguir en mi perfil de X, que os lo dejaré en la descripción, donde subo aquí contenido de mi cartera y noticias de Novo Nordisk y demás. Y también tenéis en mi perfil de X y en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a la comunidad de Telegram que tengo, donde hablamos de inversiones, de empresas, de noticias, y podéis hablar conmigo también si queréis. Así que si os gustaría entrar, pues sois bienvenidos. Si te ha gustado el vídeo, me puedes dejar un me gusta en la caja de comentarios. Y también me puedes decir qué te parece la empresa, si Adobe es la nueva Kodak o es algo como le pasó a Google, que volverá a máximos y habremos estado ante una oportunidad única. También te puedes suscribir al canal para ver este tipo de vídeos, y eso ha sido todo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.